Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están pasándolos? Espero que estén secos. Ya aquí en la Ciudad Vieja por lo menos no llueve desde hace un buen rato. Arrancamos La Máquina de Pensar. Tenemos a Gonzalo Gervás ahí en controles de emisión, que está saludando porque lo estoy nombrando en este momento, y lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Amigos, una semana dedicada, dijimos, a una semana surtida. Ayer estuvimos hablando de cine, de La vida secreta de Walter Mitty, de Ben Stiller. Me faltó una película que no está para los Oscars, pero la están dando todavía, creo que en trasnoche, aquí en Cine de Montevideo, que es un thriller y que quizás tenga algo que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Se trata de La sospecha, se la ha mencionado, es una película con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Se la ha mencionado como que de alguna forma es la heredera de Seven, aquella película de los 90, y de la serie danesa Forbrydelsen. Tiene algo de las dos, pero es medio exagerado, y está muy bien porque es un viaje a el centro del corazón humano en un caso muy duro, que es precisamente el secuestro de dos niñas, y analiza la película La sospecha analiza la semana siguiente al secuestro de estas dos niñas, y vemos cómo reaccionan los padres, cómo reacciona la madre y el padre de uno de los niños y la madre y el padre de otra de las niñas, y vemos 4 casos de reacciones humanas extremas, muy brutales, y tiene que ver con esa ansiedad que lleva a la investigación policial, cuando se sabe que después de la semana bajan a la mitad las posibilidades de que se encuentre con vida según las estadísticas, y al mes parece que no hay ninguna. Bueno, vale la pena, es una película larga, 2 horas y media. La sospecha, queda hecha la recomendación. Ayer hicimos otras recomendaciones y ahora vamos a hablar de alguna forma, yo decía que algo que tenga que ver con el tema policial, con el thriller, con el suspenso, con la novela criminal. Vamos a darle la bienvenida a la escritora Mercedes Roséndez. ¿Cómo le va, Roséndez? Buenas tardes, ¿cómo anda Pablo Silva? Aquí ando. Estamos hablando en La Máquina de Pensar de novela policial, no, de películas policiales. Y podemos pasar a novelas, cuentos. Podemos pasar a novelas, cuentos, porque vos participaste, creo que hablamos por teléfono, ¿no? Participaste en el Festival de Literatura Negra de Buenos Aires, que se llama BAN. Sí, se llama BAN Buenos Aires Negra. Uh-huh. Es el segundo año que participo como invitada, pero este año se me ocurrió participar de otra manera, que fue presentándome en uno de los concursos que hace BAN, que es el concurso de cuentos. Uh-huh. Bueno, y así surge el premio. Es un concurso de cuentos, vamos a aclarar que transcurre mientras se está llevando a cabo el festival. Sí, en realidad online o algo así, ¿no? En realidad el concurso de cuentos cierra el día que empieza el festival. O sea, cierra cuando empieza el festival. Hay tiempo para presentar el cuento online el día que empieza el festival, más o menos. El concurso se llama Se me hace cuento Buenos Aires, está organizado por Festival BAN, Buenos Aires Negra. De alguna forma tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el Te Cuento Qué, porque está inscrito dentro de la minificción. ¿Por qué? Porque es una página y media más o menos, ¿no? O sea, son 500... Es menos de una página y tiene mucho más que ver de lo que decís. Porque mira, en realidad fue así. A mí no se me había ocurrido presentarme en un cuento de minificción, porque yo nunca había escrito cuentos breves. Entonces, cuando yo fui jurado del Te Cuento Qué, empecé a leer sobre el tema, es decir, antes que llegaran los trabajos del Te Cuento Qué del año 2012, cuando yo fui jurado, empecé a leer. Y a raíz de eso surgió a fines del 2012 un taller de cuento breve, es decir, con todo lo que había recopilado, además con mucho material, con mucho teórico, empecé a hacer un taller de cuento breve, pero además lo más gracioso, sin haber escrito jamás un cuento breve, ¿no? Pero bueno, tenía todos los tips, es decir, había cosas que me seducían mucho, que me habían empezado a seducir mucho del cuento breve. Entonces vi eso, junto me llegó la convocatoria al concurso y dije, ¿por qué no? Si yo tengo todos los elementos para escribir un cuento. Poseemos la tecnología, dijiste vos. Tenemos todo el know-how. ¿Por qué no sumergirnos manos a la obra? Bueno, entonces, así, te cuento que rápidamente, se me ocurrió una historia
dije, bueno, voy a tratar de que esa historia cumpla con tal, tal y tal cosa. Es decir, una de las cosas para mí principales que más me seducen en los cuentos muy cortos es la complicidad con el lector, ¿no? Que la brevedad tenga que ver con omitir datos que el lector ya sabe. Entonces, mi historia era la historia de una mujer que sale a matar a la otra. Pero como en las bases decía que tenía que desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, a mí se me ocurre desarrollarlo en la Plaza de Mayo en un acto peronista sin nombrar jamás la palabra peronista y sin decir jamás qué tipo de acto político es, pero dando digamos, el entorno como que es claro, dando elementos para que el lector entrenado, el lector que sabe, tuviera esa complicidad, ¿no? Bueno, entonces salió una historia. La historia inmediatamente la pensé, la escribí en un momentito, y cuando cuento los caracteres, tenía que tener 3.000 caracteres, cuando cuento los caracteres tenía 7.000. Claro, era corta, pero era muy larga para eso. Era muy larga. Entonces, pasé un par de horas, una hora quizá escribiéndola, y un mes acortándola. Claro. Así que esa fue más o menos la técnica del cuento, ¿no? Pero lo que quise fue mantener la complicidad con el lector, los guiños, ¿no? Quise mantener... Y con un lector argentino también, ¿no? Claro, el jurado era argentino. Es que casi necesariamente eso, un lector muy informado o un lector necesariamente argentino, ¿no? Porque es difícil para otro entender, por ejemplo, la mística de ese tipo de actos, la cantidad de gente que va, la convocatoria y sobre todo que el ruido es tal, entre otras cosas, que el ruido es tal que puede llegar a tapar un disparo. Y digo porque yo una vez me encontré en medio sin querer de un acto peronista y el ruido era ensordecedor, los bombos, ¿no? Los petardos, como dicen ellos, y toda una especie como de apoteosis que hay en el momento cúlmine, que es cuando sale el candidato pirucho, ¿no? Entonces, bueno, tenía mucha importancia el sonido en ese momento. Porque le permite a la asesina, digamos, planear y hacer, ¿no? Ahí también le hago, pero eso no sé, hasta ahora nadie se dio cuenta, le hago un pequeño homenaje a Patricia Highsmith, que tiene un cuento en que el asesino va detrás de la persona que va a asesinar y lleva el arma, que no me acuerdo qué tipo de arma es, adentro digamos, del sobretodo, en el bolsillo del sobretodo. Entonces mi personaje también lleva, que es una mujer, lleva dentro del saco, lleva el arma para matar a la otra mujer. Pero bueno, hasta ahí parecido. Y el premio lo pusimos nosotros acá, pero el premio es un viaje a la Semana Negra de Gijón. A España. Sí, es la Semana Negra de Gijón se desarrolla desde hace ya unos cuantos años, en julio, y es como una especie de meca de la novela negra. Sí, es la madre de todas estas festivales de novela negra. La en madre Santiago, de todo. En Buenos Aires, en Mar del Plata. Yo creo que si no fue el primero, fue el primero que yo conocí. Claro, Gijón, la Semana Negra de Gijón, además tuvo últimamente muchos problemas, porque bueno, la crisis de España ha repercutido en todo, pero tuvo muchísimos problemas, sin embargo, sigue aparentemente con buena salud. Aparte se hace una semana también del cómic al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Se vincula el tema de la novela negra con la historieta. Con la historieta, sí. Bueno, entonces el premio es ese. El premio es ir a la Semana Negra de Gijón y bueno, el pasaje, la estadía, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Pero realmente me tiene muy entusiasmada, me hace mucha ilusión, como dicen los españoles, porque para mí es una meca. Un escritor de novela negra, ¿a dónde quiere ir? Quiere ir a Gijón. Y vos, digamos, este periplo empezó porque te invitaron a Mar del Plata, porque, digamos, los festivales de novela negra comenzaron en Mar del Plata, digo, porque lo entrevisté 2 veces al organizador y dice, Buenos Aires fue después, al año siguiente. Claro, porque a mí me invitaron en el año 2012 y había empezado en el 2011, muy chiquitito, y ya en el 2012 había crecido, pero de una manera exponencial, y fue al primer festival que me invitaron y la verdad que magnífico. Es un festival
cortito pero sumamente intenso. Este año leí que va Ercole Lizardi. Y bueno, y ellos además tienen una dinámica muy especial, concentran todo en 3 días y trabajás diferente a, digamos, Buenos Aires, que es una cuestión más... sí, Buenos Aires ¿me contar un poco de cómo es el festival? Sí, Buenos Aires es un festival en realidad fabuloso y ya conozco mucha gente de Uruguay que cruza a verlo, porque además este tipo de eventos cada vez van abarcando más áreas, ¿no? Entonces se ha convertido como en una especie de faro cultural también, porque como vos decías que en Gijón aprovechan para hacer también un festival de cómic, bueno, acá no solamente se hace de cómic, se hace de periodismo, dentro del periodismo se hace de crónica, incluso hasta de cine pornográfico. ¿Ah, sí? Todo vinculado de alguna manera con lo policial. Claro, ¿no? con el género. Entonces, si bien Buenos Aires Negra empezó siendo en el 2012 un festival de novela negra, en este último año, en el 2013, pero tuvo como una especie de eclosión. Y yo sé de gente, y no se decepcionaron, que hacen crónica periodística, y no necesariamente policial, que se fueron a escuchar las charlas y fueron absolutamente maravillosas, pero paneles impresionantemente bien organizados. Se ha convertido en un hito de la literatura, con muchas vertientes. O sea, está muy recomendable, porque además está muy recomendable para nosotros por los precios y eso, pero aprovechar este tipo de eventos culturales, porque viene gente que no lo puedes creer, ¿no? Vino, yo soy horrible para los nombres, pero vino el escritor chino. No, pero aparte digo la pregunta era un poco de que va más allá de ir a conversar o a asistir a 3 o 4 charlas o a charlas de escritores, porque como que hay talleres, hay historietas, hay cine, acá estoy leyendo... Hay teatro, pero aparte desde el punto de vista del periodismo, la idea es que tratarlo hasta con cualquier excusa de involucrar actividades, digamos, artísticas y de donde la gente participe. Estoy leyendo acá en el Festival Internacional de Novela Policial del BAN de Buenos Aires que el circuito internacional de estos eventos son más de 60 festivales del género que se realizan anualmente en todo el mundo. Digamos, estamos hablando también de algo que está en la cresta de la ola. En el momento en que la literatura supuestamente la gente no se está arrimando, en estos casos es lo contrario, ¿no? Es que se me ocurren ahora un montón, algunos duran solamente un año, por supuesto, pero algunos, se me estaba ocurriendo que el festival Polar Noir en Toulouse también se viene haciendo hace muchos años, no sé si tantos como Gijón, pero capaz que sí. Sí, nosotros acá entrevistamos a Lorenzo Silva, por ejemplo, que él hace Getafe Negro, que es una cosa muy chica, pero me dijo que a él le habían pagado el pasaje para asesorar Santiago Negro. Después estuve con él en Buenos Aires, además, él tiene mucha experiencia en la organización. Santiago Negro creo que se hizo 2 años nada más, me parece. Y después no creo que no tuvo más el apoyo del Centro Cultural de España, de Santiago, y se dejó de hacer. Pero bueno, en este momento la novela negra da, ¿no? O sea, rinde, y se están haciendo festivales prácticamente en todo el mundo, seguramente Montevideo en breve tenga el suyo también, pero hay algunos que han quedado desde hace muchísimos años como hitos, ¿no? Y otros aparecen y desaparecen. Creo que también hubo uno en México que duró un año y desapareció. Sí, claro. ¿no? Bueno, por eso está también dentro de la por supuesto. dinámica. Mercedes, entonces, ¿nos podés leer un poco el cuento? Un poco no, más bien todo el cuento. Bueno. Desde el inicio. El cuento de Mercedes Rosende, que ganó el Festival Internacional de Novela Policial El BAN, se llama Ceremonia. Estaba viendo, tiene 500 y pico de palabras. Es un cuento de 2 páginas. Es un cuento que en realidad, bueno, es de una página. Es de una página, sí. Yo lo imprimí acá, claro, con mucho, y quedó 1 página y media. Claro. Fue para escribirlo una cosa muy que a mí me resultó muy extraña, es que en determinado momento tuve que hacer sacrificios estilísticos para que me entrara toda esa acción en esa cantidad de caracteres, ¿no? Entonces en un momento decidí, y ahora lo van a ver o no en la lectura, porque yo no soy actriz, ¿no? Y de pronto no puedo expresarlo bien, decidí en el primer y en el último
párrafo, sí, suprimir la puntuación. Es decir, son palabras, ¿no? Como, digamos, romper un poco la gramática y generar solamente palabras. Exacto. Sí, sí. Romper con el estilo y con la puntuación y escribir solamente palabras que den un ambiente. Entonces, bueno, con eso me jugué muy a fondo porque... Sí, puede servir, puede ser algo muy cinematográfico incluso, o puede no perder efecto. O pueden decirte, esta se olvidó de ponerla. No, así cualquiera llega a un cuento claro, corto, ¿no? Claro, pero me jugué mucho. Todos los artículos, el, de, todo eso, ¿no? Sí, es que sí, ahora vas a ver, está suprimido, pero es el primer y el último párrafo, no se asuste. Ceremonia. Se rehúsa a salir del sueño, a abandonar la laxitud de la cama, a dejar la bruma tibia, se niega, pero el sonido insiste, persiste, el ruido machaca, cerebro, barullo, taladra, cráneo, perfora, córtex, explota, mierda. No tiene más remedio que abrir los ojos, carajo, furiosa, lo sabe, escucha fuerte, el taconeo penetrante, golpeteo estridente, persistente, los tacos de la mujer del cuarto B, justo arriba de su cabeza. No hay opción, tendrá que matarla. La mujer del cuarto B sale del edificio en Avenida de Mayo. Leonilda la ve venir y se pone los lentes oscuros, abandona las sombras, camina detrás del tapado rojo que taconea sobre el pavimento. Pasa entre personas apuradas sin perderla de vista, toca la pistola, reconoce la forma familiar. La gente se vuelve multitud, llega a Plaza de Mayo. El gentío espera el discurso con que se abrirá la ceremonia. Se aprieta en torno al estrado bajo un pálido sol de octubre. Leonilda intenta adelantar un paso sin perder de vista la espalda roja. La muchedumbre converge al festejo, marea sometida a fuerza centrípeta. Los parlantes escupen ruidos. 1, 2, 3, probando. Leonilda avanza con los codos, con las caderas empuja, queda detrás del saco rojo, sonríe. En un mundo de multitudes, dar muerte a un solo ser humano tiene algo de artesanal. Empiezan los acordes de la marcha. Tiene la mano enguantada en el bolsillo, tiene la pistola con silenciador aferrada, tiene el dedo en el gatillo y un impulso de apretarlo difícil de controlar. Agitan banderas, gritan consignas, estribillo de la marcha. Mira alrededor, la mano izquierda entreabre su abrigo, asoma el caño, mantiene el equilibrio, calcula, se demora, mira el tapado rojo, apunta. Explota el final de la marcha, petardos, apoteosis. El disparo estalla seco, como envuelto en un trapo. Se pierde entre los gritos, la muchedumbre se comprime, el cuerpo de la mujer tarda en caer. La turba vocifera, una voz ordena, ¡atrás, atrás! Alguien se desmayó. Unos gritan, otros sacan sus teléfonos y llaman a la policía o a la ambulancia o a sus números gratis. Leonilda recula, se aleja, camina Avenida de Mayo hasta el Palacio Vera, se detiene a la entrada, saca la llave, mira al portero y a su vecina de al lado, la del tercero A. La mujer desvía la vista. Leonilda sube al ascensor. Los oye hablar pero no los escucha. ¿Estuvo la policía? ¿Otra vez? ¿Por el tipo del tercero C? Es que no aparece. Qué raro. ¿Y Leonilda no estaba en cura de sueño? Sí, duerme todo el día. Luis, ¿me ayuda a colgar los cuadros? El ascensor y Leonilda se pierden en la barriga del edificio. Llega, se acuesta, duerme. Se rehúsa a salir del sueño, a abandonar la laxitud de la cama, la bruma tibia, se niega, pero el sonido insiste, persiste, el ruido machaca, cerebro, barullo, taladra, cráneo, perfora córtex y explota, mierda, no tiene más remedio que abrir los ojos, furiosa los abre, escucha fuerte el martillo penetrante, golpeteo estridente de la vecina del tercero A, justo al lado de su cabeza. No hay opción, tendrá que matarla. Muy bien, Mercedes Rosende y su cuento Ceremonia. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Mercedes Rosende. La idea de Mercedes hoy es
de alguna forma inaugurar, no sé si un ciclo o algo, pero lo vamos a hacer acá en La Máquina de Pensar. Es una idea muy sencilla, es invitar a escritores para que comenten, para que recomienden un cuento a los amigos de La Máquina de Pensar, bajo la idea un poco por un lado de los imperdibles, ¿no? De los cuentos que deberían leerse o que es lindo leerlos, y por otro lado la idea también de que a través de internet se puede encontrar casi cualquier cuento, y sobre todo los cuentos de estos que uno presume que los escritores van a elegir. Entonces la pregunta es, ¿qué cuento eligió usted para hoy para recomendar? Eso es difícil, porque uno no siempre es el mismo leyendo, ¿no? Y cada vez que me dicen, bueno, o que hablamos con alguien, ¿cuáles son los 10 cuentos que más te han gustado? Para mí es casi un sufrimiento, porque sufro más. Y más si te dicen cuál es el cuento, claro, ¿no? Sufro más por los que quedan afuera, claro, que placer siento por el que elijo, ¿no? Claro. Además nunca estoy muy segura, porque también cambian las perspectivas, uno no es todos los días el mismo lector, ¿no? Pero bueno, esta vez elegí uno que está casi siempre presente en mis listas, que es Bienvenido Bob, de Juan Carlos Onetti, que es un cuento que no me gustó cuando lo leí por primera vez. No es policial. No es policial para nada. No es policial, pero es negro, ¿eh? Es muy negro. Por ejemplo, después que le hice una rápida lectura y que me pareció, pues tiene una trama muy sencilla, prácticamente ínfima, de un hombre que se reencuentra con el hermano de su exnovia. En realidad el cuento se trata de una relación de un hombre con una mujer joven y con su hermano. Llamada Inés, el hermano de Inés se llama Bob, y tienen, digamos, una relación social distante con el narrador. El narrador no tiene nombre. Pero a mí lo primero que me impactó fuerte cuando lo leí con atención, pues yo dije, no puede ser que este cuento no se trate prácticamente nada. Entonces esto fue cuando tenía, 20 años, lo leí con más atención y quizás bastante tiempo después, y dije, pero este cuento tiene una bronca, una rabia acumulada, pero además tiene una cosa que me encanta, porque era prácticamente la primera vez que yo lo veía en un relato, y además en un relato relativamente corto, la envidia desembosada, ¿no? Es decir, la envidia descarnada y mostrada de un hombre por otro hombre. Y acá hay como varias bibliotecas, porque este cuento ha sido muy estudiado, y por un lado se habla de la envidia y de la rabia del narrador. Es el narrador con Bob, ¿no? Por Bob, que es más joven, que es muy guapo, y aparte es pituco, digamos, alguien de clase alta, claro, que la tiene toda para ganar. Claro, educado, presuntamente arquitecto, lindo. Y un hombre que es un hombre viejo. Y hay también el narrador, digamos. El narrador. Sí, un hombre. Pero ahora vamos a hablar de la vejez de ese hombre, que tampoco es tan así. Y hay como otra biblioteca que habla casi de una relación, casi de un deseo homosexual, ¿no? De el narrador por Bob. Porque Bob es parecido a Inés también, ¿no? Porque Bob es parecido a Inés y por muchas otras. Son hermanos, son muy parecidos, muy guapos los dos, en fin. Sí, muy bellos, muy parecidos, pero realmente quien parece ser el centro de su interés es más Bob, porque Inés ni siquiera aparece en el cuento, se la nombra pero jamás aparece. Ahí puede ser también lo que decimos al principio de la envidia, ¿no? O sea, la atracción puede ser esa también, ¿no? Es que la atracción es la envidia, pero además en este cuento, fíjate que Onetti plantea por primera vez un tema que va a ser un leitmotiv prácticamente en su obra, que es esa dicotomía entre juventud y vejez. ¿Y qué es la vejez? La vejez no, él lo dice en algún momento, la vejez no es cronológica, la vejez tiene que ver con el descaecimiento de los ideales, con haber perdido las esperanzas. Con derrotarse, digamos. Con derrotarse, con el hombre derrotado. No, de repente puede ser 40 años y si sos un derrotado 39 años ya está. Es que de los ideales. Bob le dice a él en un momento, yo no sé si usted tiene 30 o 40 años, claro, pero usted es viejo. Entonces fíjate que con 30 o 40 años ya puede ser un viejo. No se trata de algo cronológico. Larsen tiene 40 años y es un viejo. Claro. Y también plantea lo mismo.
mismo, ¿no? En Junta Cadáveres y eso. Y en El astillero también plantea. Brausen también es un viejo y también creo que tiene alrededor de 40 años. Y bueno, es ese tema fundamental en la obra de Onetti, que es la juventud, que es en donde radica toda la esperanza, y la vejez. Sí, y digo, la juventud que se pierde, esa inocencia que se pierde, y cuando la perdés totalmente ya estás entregado, ya fuiste derrotado. Y el narrador habla desde la derrota, ¿no? Habla desde la derrota, pero además lo mejor es que el narrador lo espera a Bob, porque sabe que indefectiblemente la vida los va a igualar. Porque Bob en algún momento se va a transformar en el viejo Roberto que es hoy, que hasta le cambia el nombre, sí, ¿no? Sí, hasta sí, la sí. sutileza. Hay una cosa también, digo, pero está muy bien, vos decís que el narrador tiene una envidia sobre ese joven, pero ese joven es soberbio y lo desprecia, constantemente lo está despreciando el narrador, ¿no? Sí, hay también una actitud de desprecio que tiene además mucho que ver con la juventud de aquella época de Onetti, ¿no? Tiene una actitud de desprecio y tiene una actitud de superioridad. El joven es como el depositario de todo lo bello, de todo lo inteligente. Fíjate que Bob tiene tantos proyectos para su vida futura que hasta tiene uno de diseñar una ciudad para que 5 millones de personas tengan una bella vida, claro, ¿no? O sea, sus proyectos son gigantescos. Sueña cambiar el mundo. Sueña con cambiar el mundo. Pero ahí también abro otro paréntesis. Eran los jóvenes de esa época los que querían cambiar el mundo, ¿no? Yo no sé si este cuento, Sí, hoy la juventud tiene tantas ganas de cambiar. Pero la centralidad, digamos, en la belleza, en la adolescencia, en esa cuestión media inmaculada, media de cómo es de Peter Pan, está en este cuento. Está, y bueno, y está en toda la obra de Onetti. Está en internet, ahora está en este mundo. Claro, están en las muchachas, ¿no? Cuando él habla de las muchachas, en realidad está hablando de la juventud. Y cuando habla de Bob es un muchacho. En algún momento creo que también usa esa palabra, muchacho. Y él está resumiendo todo ese bagaje de virtudes en Bob. Bueno, Bob finalmente se transforma en lo que es hoy, en un cuento además muy breve, lo hace muy brevemente, se transforma en un hombre de más de 30 años y derrotado, que tiene una esposa a la que llama mi señora, y se pasa jugando a las carreras por teléfono en un cafetín donde se lo encuentra el narrador. Sí. O sea, la vida los igualó, la vida le pasó por arriba al bello y lleno de esperanzas Bob y lo transformó en este mísero Roberto que es hoy. Pero el cuento está tremendamente bien narrado, como hace Onetti, y además tiene una capacidad de síntesis y una capacidad de decir muchísimo en muy pocas palabras, que es por lo que yo lo recomiendo. Es una especie de asedio hacia el lector y hacia el que escucha en este caso. Mercedes Rosende, después de la pausa vamos a escuchar a Bienvenido Bob, leído por el propio Juan Carlos Onetti. Mercedes, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a usted, Pablo Silva. Hasta la próxima. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, y ahora en los cuentos recomendados, en este caso por Mercedes Rosende, vamos a escuchar Bienvenido Bob, leído por su autor, Juan Carlos Onetti. Bienvenido Bob. Es seguro que cada día estará más viejo, más lejos del tiempo en que se llamaba Bob, del pelo rubio colgando en la sien, la sonrisa y los lustrosos ojos de cuando entraba silencioso en la sala, murmurando un saludo o moviendo un poco la mano cerca de la oreja. Iba a sentarse bajo la lámpara, cerca del piano, con un libro o simplemente quieto y aparte, abstraído, mirándonos durante una hora sin un gesto en la cara, moviendo de vez en cuando los dedos para manejar el cigarrillo y limpiar de ceniza la solapa de sus trajes claros. Igualmente lejos, ahora que se llama Roberto y se emborracha con cualquier cosa, protegiéndose la boca con la mano sucia cuando tose, del Bob que tomaba cerveza, 2 vasos solamente en la más larga de las noches, con una pila de monedas de 10 sobre su mesa de la cantina del club para gastar en la máquina de discos. Casi siempre solo, escuchando jazz, la cara soñolienta, dichosa y pálida, moviendo apenas la cabeza para saludarme cuando yo pasaba, siguiéndome con los ojos tanto tiempo como yo me quedara, tanto tiempo como me fuera posible soportar su mirada azul, detenida incansablemente en mí, manteniendo sin esfuerzo el intenso desprecio y la burla más suave.
También con algún otro muchacho, los sábados, alguno tan rabiosamente joven como él, con quien conversaba de solos, trompas y coros, y de la infinita ciudad que Bob construiría sobre la costa cuando fuera arquitecto. Se interrumpía al verme pasar para hacerme el breve saludo y no sacar ya los ojos de mi cara, resbalando palabras apagadas y sonrisas por una punta de la boca hacia el compañero que terminaba siempre por mirarme y duplicar en silencio el desprecio y la burla. A veces me sentía fuerte y trataba de mirarlo. Apoyaba la cara en una mano y fumaba encima de mi copa, mirándolo sin pestañear, sin apartar la atención de mi rostro, que debía sostenerse frío, un poco melancólico. En aquel tiempo, Bob era muy parecido a Inés. Podía ver algo de ella en su cara a través del salón del club, y acaso alguna noche lo haya mirado como la miraba ella. Pero casi siempre prefería olvidar los ojos de Bob y me sentaba de espaldas a él y miraba las bocas de los que hablaban en mi mesa, a veces callado y triste para que él supiera que había en mí algo más que aquello por lo que me había juzgado, algo próximo a él. A veces me ayudaba con unas copas y pensaba, querido Bob, anda a contárselo a tu hermanita, mientras acariciaba las manos de las muchachas que estaban sentadas a mi mesa, o estiraba una teoría cínica sobre cualquier cosa para que ellas rieran y Bob lo oyera. Pero ni la actitud ni la mirada de Bob mostraban ninguna alteración en aquel tiempo, hiciera yo lo que hiciera. Solo recuerdo esto como prueba de que él anotaba mis comedias en la cantina. Una noche, en su casa, estaba esperando a Inés en la sala junto al piano cuando entró él. Tenía un impermeable cerrado hasta el cuello, las manos en los bolsillos. Me saludó moviendo la cabeza, miró alrededor enseguida y avanzó en la habitación como si me hubiera suprimido con una rápida cabezada. Lo vi moverse dando vueltas junto a la mesa, sobre la alfombra, andando sobre ella con sus amarillos zapatos de goma. Tocó una flor con un dedo, se sentó en el borde de la mesa y se puso a fumar mirando el florero, el sereno perfil puesto hacia mí, un poco inclinado, flojo y pensativo. Imprudentemente, yo estaba de pie recostado en el piano, empujé con mi mano izquierda una tecla grave y quedé ya obligado a repetir el sonido cada 3 segundos mirándolo. Yo no tenía por él más que odio y un vergonzante respeto, y seguí hundiendo la tecla, clavándola con una cobarde ferocidad en el silencio de la casa, hasta que repentinamente quedé situado afuera, observando la escena como si estuviera en lo alto de la escalera o en la puerta, viéndolo y sintiéndolo a él, Bob, silencioso y ausente junto al hilo de humo de su cigarrillo, que subía temblando. Sintiéndome a mí, alto y rígido, un poco patético, un poco ridículo en la penumbra, golpeando cada 3 exactos segundos la tecla grave con mi índice. Pensé entonces que no estaba haciendo sonar el piano por una incomprensible bravata, sino que lo estaba llamando. Que la profunda nota que tenazmente hacía renacer mi dedo en el borde de cada última vibración era, al fin encontrada, la única palabra pordiosera con que podía pedir tolerancia y comprensión a su juventud implacable. Él continuó inmóvil hasta que Inés golpeó arriba la puerta del dormitorio antes de bajar a juntarse conmigo. Entonces Bob se enderezó y vino caminando con pereza hasta el otro extremo del piano. Apoyó un codo, me miró un momento y después dijo con una hermosa sonrisa: «Esta noche es una noche de leche o de whisky, ímpetu de salvación o salto en el abismo». No podía contestarle nada, no podía deshacerle la cara de un golpe. Dejé de tocar la tecla y fui retirando lentamente la mano del piano. Inés estaba en mitad de la escalera cuando él me dijo, mientras se apartaba: «Bueno, puede ser que usted improvise». El duelo duró 3 o 4 meses, y yo no podía dejar de ir por las noches al club. Recuerdo, de paso, que había campeonato de tenis por aquel tiempo, porque cuando me estaba algún tiempo sin aparecer por allí, Bob saludaba en mi regreso aumentando el desdén y la ironía en sus ojos, y se acomodaba en el asiento con una mueca feliz. Cuando llegó el momento de que yo no pudiera desear otra solución que casarme con Inés cuanto antes, Bob y su táctica cambiaron. No sé cómo supo de mi necesidad de casarme con su hermana y de cómo yo había abrazado aquella necesidad con todas las fuerzas que me quedaban. Mi amor de aquella necesidad había suprimido el pasado y toda atadura con el presente. No reparaba entonces en Bob,
pero poco tiempo después hube de recordar cómo había cambiado en aquella época, y alguna vez quedé inmóvil, de pie en una esquina, insultándolo entre dientes, comprendiendo que entonces su cara había dejado de ser burlona y me enfrentaba con seriedad y un intenso cálculo, como se mira un peligro o una tarea compleja, como se trata de valorar el obstáculo y medirlo con las fuerzas de uno. Pero yo no le daba ya importancia, y hasta llegué a pensar que en su cara inmóvil y fija estaba naciendo la comprensión por lo fundamental mío, por un viejo pasado de limpieza que la dorada necesidad de casarme con Inés extraía de abajo de años y sucesos para acercarme a él. Después vi que estaba esperando la noche, pero lo vi recién cuando aquella noche llegó Bob y vino a sentarse a la mesa donde yo estaba solo y despidió al mozo con una seña. Esperé un rato mirándolo. Era tan parecido a ella cuando movía las cejas, y la punta de la nariz, como a Inés, se le aplastaba un poco cuando conversaba. «Usted no se va a casar con Inés», dijo después. Lo miré, sonreí, dejé de mirarlo. No se va a casar con ella, porque una cosa así se puede evitar si hay alguien de veras resuelto a que no se haga. Volví a reírme. Hace unos años, le dije, eso me hubiera dado muchas ganas de casarme con Inés. Ahora no agrega ni saca, pero puedo oírlo, si quiere explicarme. Enderezó la cabeza y continuó mirándome en silencio. ¿Acaso tuviera pronta las frases y esperaba que yo completara la mía para decirlas? Si quiere explicarme por qué no quiere que yo me case con ella, pregunté lentamente y me recosté en la pared. Vi enseguida que yo no había sospechado nunca cuánto y con cuánta resolución me odiaba. Tenía la cara pálida, con una sonrisa sujeta y apretada con labios y dientes. Hasta habría que dividirlo por capítulos, dijo. No terminaría en la noche. Pero se puede decir en 2 o 3 palabras. Usted no se va a casar con ella porque usted es viejo y ella es joven. No sé si usted tiene 30 o 40 años, no importa. Pero usted es un hombre hecho, es decir, deshecho, como todos los hombres a su edad, cuando no son extraordinarios. Chupó el cigarrillo apagado, miró hacia la calle y volvió a mirarme. Mi cabeza estaba apoyada contra la pared y seguía esperando. Claro que usted tiene motivos para creer en lo extraordinario suyo, creer que ha salvado muchas cosas del naufragio, pero no es cierto. Me puse a fumar de perfil a él. Me molestaba, pero no le creía. Me provocaba un tibio odio, pero yo estaba seguro de que nada me haría dudar de mí mismo después de haber conocido la necesidad de casarme con Inés. No. Estábamos en la misma mesa y yo era tan limpio y tan joven como él. Usted puede equivocarse, le dije. Si usted quiere nombrar algo de lo que hay deshecho en mí... No, dijo rápidamente. No soy tan niño. No entro en ese juego. Usted es egoísta. Es sensual de una sucia manera. Está atado a cosas miserables y son las cosas las que lo arrastran. No va a ninguna parte, no lo desea realmente. Es eso, nada más. Usted es viejo y ella es joven. Ni siquiera debo pensar en ella frente a usted. Y usted pretende. Tampoco entonces podía yo romperle la cara, así que resolví prescindir de él, fui al aparato de música, marqué cualquier cosa y puse una moneda. Volví despacio al asiento y escuché. La música era poco fuerte. Alguien cantaba dulcemente en el interior de grandes pausas. A mi lado Bob estaba diciendo que ni siquiera él, alguien como él, era digno de mirar a Inés en los ojos. Pobre chico, pensé con admiración. Estuvo diciendo que en aquello que llamaba vejez, lo más repugnante, lo que determinaba la descomposición, o acaso lo que era símbolo de descomposición, era pensar por conceptos, englobar a las mujeres en la palabra mujer, empujarlas sin cuidado para que pudiera moldarse al concepto hecho por una pobre experiencia. Pero, decía también, tampoco la palabra experiencia era exacta. No había ya experiencias, nada más que costumbres y repeticiones, nombres marchitos para ir poniendo a las cosas y un poco crearlas. Más o menos eso estuvo diciendo. Y yo pensaba suavemente si él caería muerto o encontraría la manera de matarme allí mismo y enseguida, si yo le contara las imágenes que removía en mí, al decir que ni siquiera él merecía tocar a Inés con la punta de un dedo, el pobre chico, o besar el extremo de sus vestidos, la huella de sus pasos o cosas así. Después de una pausa, la música había terminado y el aparato apagó las luces aumentando el silencio. Bob dijo nada más.
y se fue con el andar de siempre, seguro, ni rápido ni lento. Si aquella noche el rostro de Inés se me mostró en las facciones de Bob, si en algún momento el fraternal parecido pudo aprovechar la trampa de un gesto para darme a Inés por Bob, fue aquella entonces la última vez que vi a la muchacha. Es cierto que volví a estar con ella 2 noches después en la entrevista habitual y un mediodía en un encuentro impuesto por mí, inútil, sabiendo de antemano que todo recurso de palabra y presencia sería inútil, que todos mis machacantes ruegos morirían de manera asombrosa, como si no hubieran sido nunca, disueltos en el enorme aire azul de la plaza, bajo el follaje de verde apacible en mitad de la buena estación. Las pequeñas y rápidas partes del rostro de Inés que me había mostrado aquella noche Bob, aunque dirigidas contra mí, unidas en la agresión, participaban del entusiasmo y el candor de la muchacha. Pero cómo hablar a Inés, cómo tocarla, convencerla, a través de la repentina mujer apática de las 2 últimas entrevistas. Cómo reconocerla o siquiera evocarla mirando a la mujer de largo cuerpo rígido en el sillón de su casa y el banco de la plaza, de una igual rigidez resuelta y mantenida en las 2 últimas horas y los 2 parajes. La mujer de cuello tenso, los ojos hacia adelante, la boca muerta, las manos plantadas en el regazo. Yo la miraba y era no. Sabía que era no todo el aire que la estuvo rodeando. Nunca supe cuál fue la anécdota elegida por Bob para aquello. En todo caso, estoy seguro de que no mintió, de que entonces nada, ni Inés, podían hacerlo mentir. No vi más a Inés, ni tampoco a su forma vacía y endurecida. Supe que se casó y que no vive ya en Buenos Aires. Por entonces, en medio del odio y del sufrimiento, me gustaba imaginar a Bob imaginando mis hechos y eligiendo la cosa justa o el conjunto de cosas que fue capaz de matarme en Inés y matarla a ella para mí. Ahora, cerca de 1 año que veo a Bob casi diariamente, al mismo café, rodeados de la misma gente. Cuando nos presentaron, hoy se llama Roberto, comprendí que el pasado no tiene tiempo, y el ayer se junta allí con la fecha de 10 años atrás. Algún gastado rastro de Inés había uno en su cara, y un movimiento de la boca de Bob alcanzó para que yo volviera a ver el alargado cuerpo de la muchacha, sus calmosos y desenvueltos pasos, y para que los mismos inalterados ojos azules volvieran a mirarme bajo un flojo peinado que cruzaba y sujetaba una cinta roja. Ausente y perdida para siempre, podía conservarse viviente e intacta, definitivamente inconfundible, idéntica a lo esencial suyo. Pero era trabajoso escarbar en la cara las palabras y los gestos de Roberto para encontrar a Bob y poder odiarlo. La tarde del primer encuentro esperé durante horas a que se quedara solo o saliera para hablarle y golpearlo. Quieto y silencioso, espiando a veces su cara o evocando a Inés en las ventanas brillantes del café, compuse maniosamente las frases de insulto y encontré el paciente tono con que iba a decírselas. Elegí el sitio de su cuerpo donde dar el primer golpe. Pero se fue al anochecer acompañado por los 3 amigos y resolví esperar, como había esperado el años atrás, la noche propicia en que estuviera solo. Cuando volví a verlo, cuando iniciamos esta segunda amistad que espero no terminará ya nunca, dejé de pensar en toda forma de ataque. Quedó resuelto que no le hablaría jamás de Inés ni del pasado y que, en silencio, yo mantendría todo aquello viviente dentro de mí. Nada más que esto hago, casi todas las tardes, frente a Roberto y las caras familiares del café. Mi odio se conservará cálido y nuevo mientras pueda seguir viendo y escuchando a Roberto. Nadie sabe de mi venganza, pero la vivo gozosa y enfurecida un día y otro. Hablo con él, sonrío, fumo, tomo café. Todo el tiempo pensando en Bob, en su pureza, su fe, en la audacia de sus pasados sueños. Pensando en el Bob que amaba la música, en el Bob que planeaba ennoblecer la vida de los hombres construyendo una ciudad de enceguecedora belleza para 5 millones de habitantes a lo largo de la costa del río. El Bob que no podía mentir nunca, el Bob que proclamaba la lucha de jóvenes contra viejos, el Bob dueño del futuro y del mundo. Pensando minucioso y plácido en todo eso frente al hombre de dedos sucios de tabaco llamado Roberto, que lleva una vida grotesca, trabajando en cualquier hedionda oficina, casado con una gorda mujer a quien nombra mi señora, el hombre que se pasa estos largos domingos hundido en el asiento del café,
examinando diarios y jugando las carreras por teléfono. Nadie amó a mujer alguna con la fuerza con que yo amo su ruindad, su definitiva manera de estar hundido en la sucia vida de los hombres. Nadie se arrobó de amor como yo lo hago ante sus fugaces sobresaltos, los proyectos sin convicción que un destruido y lejano Bob le dicta algunas veces y que solo sirven para que mida con exactitud hasta dónde está emporcado para siempre. No sé si nunca en el pasado he dado la bienvenida a Inés con tanta alegría y amor como hoy diariamente doy la bienvenida a Bob al tenebroso y maloliente mundo de los adultos. Es todavía un recién llegado y de vez en cuando sufre su crisis de nostalgia. Lo he visto lloroso y borracho, insultándose y jurando el inminente regreso a los días de Bob. Puedo asegurar que entonces mi corazón desborda de amor y se hace sensible y cariñoso como el de una madre. En el fondo, sé que no se irá nunca porque no tiene sitio donde ir. Pero me hago delicado y paciente y trato de conformarlo. Como ese puñado de tierra natal, o esas fotografías de calles y monumentos, o las canciones que gustan traer consigo los inmigrantes, voy construyendo para él planes, creencias y mañanas distintos que tienen la luz y el sabor del país de juventud de donde él llegó hace un tiempo. Y él acepta. Protesta siempre para que yo redoble mis promesas, pero termina por decir que sí. Acaba por moquear una sonrisa, creyendo que algún día habrá de regresar al mundo y las horas de Bob. Y queda en paz en medio de sus 30 años, moviéndose sin disgusto ni tropiezo entre los cadáveres pavorosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. Amigos, espero que les haya gustado todo el programa de hoy. El lunes continuamos aquí en La Máquina de Pensar por Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Los espero, que pasen muy pero muy bien.